El hombre mediocre, sección 12, capítulo 3, los valores morales. 4. Función social de la virtud. 5. La pequeña virtud y el talento moral. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. 4. Función social de la virtud. La honestidad es una irritación. La virtud es una originalidad. Solamente los virtuosos poseen talento moral y es obra suya cualquier ascenso hacia la perfección. El rebaño se limita a seguir sus huellas, incorporando a la honestidad trivial lo que fue antes virtud de pocos, y siempre rebajándola. Hemos distinguido al delincuente del honesto. Insistimos en que su honestidad no es la virtud. Él se esfuerza por confundirlas, sabiendo que la segunda le es inaccesible. La virtud es otra cosa, es activa, excede infinitamente en variedad, en derechez, en coraje, a las prácticas rutinarias que libran de la infamia o de la cárcel. Ser honesto implica someterse a las convenciones corrientes. Ser virtuoso significa, a menudo, ir contra ellas, exponiéndose a pasar como enemigo de toda moral, el que lo es solamente de ciertos prejuicios inferiores. Si el sereno ateniense hubiera adulado a sus conciudadanos, la historia helénica no estaría manchada por su condena, y el sabio no habría bebido la cicuta. Pero no sería Sócrates. Su virtud consistió en resistir los prejuicios de los demás. Si pudiéramos vivir entre dignos y santos, la opinión ajena podría evitarnos tropiezos y caídas. Pero es cobardía, viviendo entre atartufados, rebajarse al común nivel por miedo a atraer sus iras. Hacer como todos puede implicar avenirse a lo indigno. El proceso moral tiene como condición resistir al común descanso y adelantarse a su tiempo como cualquier otro progreso. Si existiera una moral eterna, y no tantas morales cuantos son los pueblos, podría tomarse en serio la leyenda bíblica del árbol cargado de frutos del bien y del mal. Solo tendríamos dos tipos de hombres, el bueno y el malo, el honesto y el deshonesto, el normal y el inferior, el moral y el inmoral. Pero no es así. Los juicios del valor se transforman. El bien de hoy puede haber sido el mal de ayer. El mal de hoy puede ser el bien de mañana, y viceversa. No es el hombre moralmente mediocre, el honesto, quien determina las transformaciones de la moral. Son los virtuosos y los santos, inconfundibles con él. Precursores, apóstoles, mártires, inventan formas superiores del bien, las enseñan, las predican, las imponen. Toda moral futura es un producto de esfuerzos individuales, obra de caracteres excelentes que conciben y practican perfecciones inaccesibles al hombre común. En eso consiste el talento moral, que forja la virtud, y el genio moral, que implica la santidad. Sin estos hombres originales, no se concibiría la transformación de las costumbres. Conservaríamos los sentimientos y pasiones de los primitivos seres humanos. Todo ascenso moral es un esfuerzo del talento virtuoso hacia la perfección futura, nunca inerte condescendencia para con el pasado, ni simple acomodación al presente. La evolución de las virtudes depende de todos los factores morales e intelectuales. El cerebro suele anticiparse al corazón, pero nuestros sentimientos influyen más intensamente que nuestras ideas en la formación de los criterios morales. El hecho es más notorio en las sociedades que en los individuos. Ha podido afirmarse que, si resucitase un griego o un romano, su cerebro permanecería atónito ante nuestra cultura intelectual, pero su corazón podría latir al unísono con muchos corazones contemporáneos. Sus ideas sobre el universo, el hombre y las cosas contrastarían con las nuestras, pero sus sentimientos ajustaríanse en gran parte a las palpitaciones del sentir moderno. En un signo cambian las ideas fundamentales de la ciencia y la filosofía. Los sentimientos centrales de la moral colectiva solo sufren leves oscilaciones, porque los atributos biológicos de la especie humana varían lentamente. Nos fuerzan a sonreír los conocimientos infantiles de los clásicos, pero sus sentimientos nos conmueven, sus virtudes nos entusiasman, sus héroes nos admiran y nos parecen honrados por los mismos atributos que hoy nos harían honrados. Entonces, como ahora, los hombres ejemplares, aunque de ideas opuestas, practicaban análogas virtudes frente a los hipócritas de su tiempo.
El fondo varía poco. Lo que se transmute incesantemente es la forma, el juicio de valor que le confiere fuerza ética. Hay, sin embargo, un progreso moral colectivo. Muchos dogmatismos que antes fueron virtudes son juzgados más tarde como prejuicios. En cada momento histórico coexisten virtudes y prejuicios. El talento moral practica las primeras. La honestidad se aferra a los segundos. Los grandes virtuosos, cada uno a su modo, combaten por lo mismo, en la forma que su cultura y su temperamento les sugieren, aunque por distintos caminos, y partiendo de premisas racionales antagónicas, todos se proponen mejorar al hombre. Son igualmente enemigos de los vicios de su tiempo. Los virtuosos no igualan a los santos. La sociedad opone demasiados obstáculos a sus esfuerzos. Pensar la perfección no implica practicarla totalmente. Baste el firme propósito de marchar hacia ella. Los que piensan como profetas pueden verse obligados a proceder como filisteos en muchos de sus actos. La virtud es una tensión real hacia lo que se concibe como perfección ideal. El progreso ético es lento, pero seguro. La virtud arrastra y enseña. Los honestos se resignan a imitar alguna parte de las excelencias que practican los virtuosos. Cuando se afirma que somos mejores que nuestros abuelos, solo quiere expresarse que lo somos ante nuestra moral contemporánea. Fuera más exacto decir que diferimos de ellos. Sobre las necesidades perennes de la especie, organízanse conceptos de perfección que varían a través de los tiempos. Sobre las necesidades transitorias de cada sociedad, se elabora el arquetipo de virtud más útil a su progreso. Mientras el ideal absoluto permanece indefinido y ofrece escasas oscilaciones en el curso de siglos enteros, el concepto concreto de las virtudes se va plasmando en las variaciones reales de la vida social. Los virtuosos ascienden por mis senderos hacia cumbres que se alejan, sin cesar, hacia el infinito. Cada uno de los sentimientos útiles para la vida humana engendra una virtud, una norma de talento moral. Hay filósofos que meditan durante largas noches insomnes, sabios que sacrifican su vida en los laboratorios, patriotas que mueren por la libertad de sus conciudadanos, altivos que renuncian todo favor que tenga por precio su dignidad, madres que sufren la miseria custodiando el honor de sus hijos. El hombre mediocre ignora esas virtudes, se limita a cumplir las leyes por temor a las penas que amenazan a quien las viola, guardando la honra por no arrastrar las consecuencias de perderla. 5. La pequeña virtud y el talento moral. Así como hay una gama de intelectos, cuyos tonos fundamentales son la inferioridad, la mediocridad y el talento, aparte del idiotismo y el genio, que ocupan sus extremos, hay también una jerarquía moral representada por términos equivalentes. En el fondo de esas desigualdades hay una profunda heterogeneidad de temperamentos. La conformación a los catecismos ajenos resulta fácil para los hombres débiles, crédulos, timoratos, sin grandes deseos, sin pasiones vehementes, sin necesidad de independencia, sin irradiación de su personalidad. Es inconcebible, en cambio, en las naturalezas idealistas y fuertes, capaces de pasiones vivas, bastante intelectuales para no dejarse engañar por la mentira de los demás. Aquellos no sufren por la coacción moral del rebaño, pues la hipocresía es su clima propicio. Estos sufren, luchando entre sus inclinaciones superiores y el falseado concepto del deber que impone la sociedad. Se ajustan a él los hombres honestos, pero nunca se le esclaviza el hombre moralmente superior. Puede acordársele, dice Remy de Gourmaud, el valor de una moda a la que uno se resigna por no llamar la atención, pero sin interesar el ser íntimo y sin hacerle ningún sacrificio profundo. En esa disconformidad con la hipocresía colectivamente organizada consiste la virtud, que es individual, a la contra de sus caricaturas colectivas. En la caridad y en la beneficencia mundanas, la miseria de los corazones tristes alimenta la vanidad de los cerebros vacíos. Los temperamentos capaces de virtud difieren por su intensidad. El primer germen de perfección moral se manifiesta en una decidida preferencia por el bien, haciéndolo, enseñándolo, admirándolo. La bondad es el primer esfuerzo hacia la virtud. El hombre bueno
esquivo a las condescendencias permitidas por los hipócritas, lleva en sí una partícula de santidad. El buenismo es la moral de los pequeños virtuosos. Su prédica es plausible, siempre que enseñe a evitar la cobardía, que es un peligro. Algunos excesos de bondad no podrían distinguirse del envilecimiento. Hay falta de justicia en la moral del perdón sistemático. Está bien perdonar una vez, y sería inicuo no perdonar ninguna. Pero el que perdona 2 veces se hace cómplice de los malvados. No sabemos qué hubiera hecho Cristo si le hubiesen abofeteado la segunda mejilla que ofreció al que le afrentaba la primera. Los escolásticos prefieren no discutir este problema. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. Enseñémoslo con el ejemplo, no ofendiendo. Admitamos que la primera vez se ofende por ignorancia, pero creamos que la segunda suele ser por villanía. El mal no se corrige con la complacencia o la complicidad. Es nocivo como los venenos y debe oponérsele antídotos eficaces, la reprobación y el desprecio. Mientras los hipócritas recetan la austeridad, reservando la indulgencia para sí mismos, los pequeños virtuosos prefieren la práctica del bien a su prédica, evitan los sermones y enaltecen su propia conducta. Para el prójimo encuentran una disculpa con la debilidad humana o en la tentación del medio. Entenderlo todo es perdonarlo todo. Solo son severos consigo mismos. Nunca olvidan sus propias culpas y errores. Y si no justifican las ajenas, tampoco se preocupan de atormentarlas con su odio, pues saben que el tiempo las castiga fatalmente por esa gravitación que abisma a los perversos como si fueran globos desinflados. Su corazón es sensible a las pulsaciones de los demás, abriéndose a toda hora para adulcir las penas de un desventurado y previniendo sus necesidades para ahorrarle la humillación de pedir ayuda. Hacen siempre todo lo que pueden, poniendo en ello tal afán que trasluce el deseo de haber hecho más y mejor. Aprueban y estimulan cualquier germen de cultura, prodigando su aplauso a toda idea original y compadeciendo a los ignorantes sin reproches inoportunos. Su cordialidad sincera con los espíritus humildes no está corroída por la urbanidad convencional. Esas pequeñas virtudes son usuales, de aplicación frecuente, cotidiana. Sirven para distinguir al bueno del mediocre y difieren tanto de la honestidad como el buen sentido difiere del sentido común. Importan una elevación sobre la mediocridad. Los que saben practicarlas merecen los elogios que tan pródigamente se les tributan. Desde Platón y Plutarco está hecha su apología. Ello no impide su asidua reiteración por escritores que glosan en estilo menos decisivo la socorrida frase de Hugo: se hacen muchas grandes acciones en las pequeñas luchas. Hay muchas intrepideces obstinadas e ignoradas que se defienden palmo a palmo en la sombra contra la invasión fatal de las necesidades. Noble y misterioso triunfo que ninguna mirada ve, que ninguna fama paga, que ninguna fanfarria saluda. La vida, la desgracia, la soledad, el abandono, la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes. Héroes oscuros algunas veces más grandes que los ilustres. No olvidemos, sin embargo, que esas virtudes son pequeñas. Es grave error oponerlas a las grandes. Ellas revelan una loable tendencia, pero no pueden compararse con el asiduo celo de perfección que convierte la bondad en virtud. Para esto se requiere cierta intelectualidad superior. Las mentes exiguas no pueden concebir un gesto trascendente y noble, ni sabría ejecutarlo un carácter amorfo. A los que dicen, no hay tonto malo, podría respondérseles que la incapacidad de mal no es bondad. Aún está por resolverse el antiguo litigio que se proponía elegir entre un imbécil bueno y un inteligente malo. Pero está seguramente resuelto que la imbecilidad no es una presunción de virtud, ni la inteligencia lo es de perversidad. Ello no impide que muchos necios protesten contra el ingenio y la ilustración, glosando la paradoja de Rousseau, hasta inferir de ella que la escuela puebla las cárceles y que los hombres más buenos son los torpes e ignorantes.
Mentira, burda patraña esgrimida contra la dignificación humana mediante la instrucción pública, requisito básico para el enaltecimiento moral. Sócrates enseñó, hace de esto algunos años, que la ciencia y la virtud se confunden en una sola y misma resultante, la sabiduría. Para hacer el bien, basta verlo claramente. No lo hacen los que no lo ven. Nadie sería malo sabiéndolo. El hombre más inteligente y más ilustrado puede ser el más bueno. Puede serlo, aunque no siempre lo sea. En cambio, el torpe y el ignorante no pueden serlo nunca, irremisiblemente. La moralidad es tan importante como la inteligencia en la composición global del carácter. Los más grandes espíritus son los que asocian las luces del intelecto con las magnificencias del corazón. La grandeza del alma es bilateral. Son raros esos talentos completos. Son excepcionales esos genios. Los hombres excelentes brillan por esta o aquella aptitud, sin resplandecer en todas. Hay, asimismo, talentos en algún género intelectual, que no lo son en virtud alguna, y hombres virtuosos que no asombran por sus dotes intelectuales. Ambas formas de talento, aunque distintas y cada una multiforme, son igualmente necesarias y merecen el mismo homenaje. Pueden observarse aisladas. Suelen germinar al unísono en hombres extraordinarios. Aisladas valen menos. La virtud es inconcebible en el imbécil y el ingenio es infecundo en el desvergonzado. La subordinación de la moralidad a la inteligencia es un renunciamiento de toda dignidad. El más ingenioso de los hombres sería detestable cuando pusiera su ingenio al servicio de la rutina, del prejuicio o del servilismo. Sus triunfos serían su vergüenza, no su gloria. Por eso dijo Cicerón, a muchos siglos, cuando más fino y culto es un hombre, tanto más repulsivo y sospechoso se vuelve si pierde su reputación de honesto. Verdad es que el tiempo perdona algunas culpas a los genios y a los héroes, capaces de exceder con el bien que hacen el mal que no dejaren de hacer. Pero ellos son excepciones raras, y en vida habría que medirlos con el criterio de la posteridad, la trascendente magnitud de su obra. Esas nociones suprimen algunos problemas inocentes, como el de fallar si son preferibles los que crean, inventan y perfeccionan en las ciencias y en las artes, o los que poseen un admirable conjunto de energías morales que impulsan a jugar el porvenir y la vida en defensa de la dignidad y la justicia. Entre los talentos intelectuales y los talentos morales, estos últimos suelen ser preferidos con razón, conceptuándolos más necesarios. El talento superior es el talento moral, ha escrito Smiles, glosando al inagotable Mr. de la Palice. De este parangón está excluido a priori el hombre mediocre, pues solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. La apoteosis del tonto bueno encamínase evidentemente a protestar, como lo hacía Cicerón, contra los que pretenden consentir al ingenio un absurdo derecho a la inmoralidad. El sistema es equívoco. Igualmente injusto sería desacreditar a los santos más ejemplares fundándose en que existen simuladores de la virtud. Es capcioso oponer el ingenio y la moral como términos inconciliables. ¿Solo podría ser virtuoso el rutinario o el imbécil? ¿Solo podría ser ingenioso el deshonesto o el degenerado? La humanidad debiera sonrojarse ante estas preguntas. Sin embargo, ellas son insinuadas por catequistas que adulan a los tontos, buscando el éxito ante su número infinito. El sofisma es sencillo. De muchos grandes hombres se cuentan anomalías morales o de carácter, pero no suelen contarse del mediocre o del imbécil. Luego, aquellos son inmorales y estos son virtuosos. Aunque las premisas fuesen exactas, la conclusión sería ilegítima. Si se concediera, y es mentira, que los grandes ingenios son forzosamente inmorales, no habría por qué otorgar a los imbéciles el privilegio de la virtud, reservado al talento moral. Pero la premisa es falsa. Si se cuentan desequilibrios de los genios y no de los papanatas, no es porque estos sean faros de virtud, sino por una razón muy sencilla. La historia solamente se ocupa de los primeros
ignorando los segundos. Por un poeta alcoholista hay 10 millones de lechuguinos que beben como él. Por el filósofo uroxida hay 100.000 uroxidas que no son filósofos. Por un sabio experimentador, cruel con un perro o una rana, hay una incontable cohorte de cazadores que la aventajan en impiedad. ¿Y qué dirá la historia? Hubo un poeta alcoholista, un filósofo uroxida y un sabio cruel. Los millones de anónimos no tienen biografía. Moreau de Tours equivocó el rumbo. Lombroso se extravió. Nordau hizo de la cuestión una simple polémica literaria. No comulguemos con ruedas de molino. La premisa es falsa. Los que hemos visitado 100 cárceles podemos asegurar que habría en ellas 50.000 hombres de inteligencia inferior junto a 5 o 20 hombres de talento. No hemos visto un solo hombre de genio. Volvamos al sano concepto socrático, hermanando la virtud y el ingenio, aliados antes que adversarios. Una elevada inteligencia es siempre propicia al talento moral y este es la condición misma de la virtud. Solo hay una cosa más vasta, ejemplar, magnífica, el golpe de ala que eleva hacia lo desconocido hasta entonces, remontándonos a las cimas eternas de esta aristocracia moral. Son los genios que enseñan virtudes no practicadas hasta la hora de sus profecías, o que practican las conocidas con intensidad extraordinaria. Si un hombre encarrila en absoluto su vida hacia un ideal, eludiendo o constatando todas las contingencias materiales que contra él conspiran, ese hombre se eleva sobre el nivel mismo de las más altas virtudes. Entra en la santidad.